Gloria a Dios. Jesucristo viene pronto. Viene por su iglesia lavada con su preciosa sangre. ¿Es bíblico hablar en lenguas hoy en día? Es el tema que quiero compartir hoy con usted, claro, con la ayuda preciosa del Espíritu Santo. El tema de hablar en lenguas es quizás uno de los asuntos más controversiales dentro del cuerpo de Cristo en nuestros días. Y cuando hablo del cuerpo de Cristo me refiero desde luego a aquellos que creen en los fundamentos de la fe. Esta materia de la glosolalia o hablar en lenguas ha causado una línea divisoria que puede ser trazada a todo lo largo de la mitad de esos cuerpos de creyentes bíblicos. Cuando la expresión llenos del Espíritu Santo es usada, ello trae muy poco o ningún antagonismo si se utiliza la frase bautizado en el Espíritu Santo. La reacción será más acentuada, pero si empleamos bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, esto sí ya produce una gran división y controversia. Es obvio que el problema no nace sobre la cuestión de ser lleno del Espíritu. El conflicto se agudiza más bien con el lugar de hablar en lenguas. Muchos consideran que eso nunca existió o que pasó a mejor vida con la iglesia primitiva. Otros creen que el asunto no es de importancia al mundo de nuestros días, en tanto que algunos van tan lejos como atribuir el asunto de las lenguas al demonio. Existen desde luego aquellos, y aquí hablamos literalmente de multitudes, que proclaman esa actividad divina como un válido ejemplo bíblico de la manifestación del poder del Espíritu Santo, evidenciando el día de Pentecostés cuando el Espíritu se derramó sobre los 120 discípulos que se encontraban reunidos en el aposento alto. Algunos proponentes modernos insisten que, como un ejemplo del Espíritu Santo y del poder de Dios, ha sido una manifestación apropiada desde aquellos días hasta hoy. Muchas opiniones pueden citarse de diferentes doctores en divinidades. Diferentes escuelas de pensamiento pueden asimismo ser expuestas. Pero considero que estaremos en un terreno más seguro si vamos a las Escrituras y formamos nuestras opiniones de manera que estén de acuerdo con las del Padre Celestial. Antes de lanzarme en lo que considero será una discusión bíblica del tema, me gustaría brindarles algunos pensamientos pertinentes que espero ayudarán a esclarecer mi posición en este asunto. Creo esto. Enseño y creo de la palabra de Dios que el hablar en otras lenguas es una expresión bíblica válida desde por el Espíritu Santo y como tal es aplicable en estos días y esta edad en que vivimos. No creemos ni enseñamos que el hablar en otras lenguas automáticamente producirá mejores cristianos. Tampoco no creemos ni enseñamos que ninguna persona tenga que hablar en otras lenguas para ser salva. Tampoco no creo ni enseño que el hablar en lenguas tenga nada que ver con que una persona haga del cielo su morada eterna. Ni tampoco no creo ni enseño que alguien vaya a ser más salvos como resultado de hablar en lenguas. Cuando una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, él ya es salvo. Devotamente crecerá en los caminos del Señor, pero al momento de su salvación, él es tan salvo como siempre lo será. Además de eso, creo que el hablar en otras lenguas es ordenado por Dios, que ello era una manifestación común en la iglesia primitiva, y que igualmente está tan difundida, y claro, resulta apropiada en nuestros días. De hecho, no ha cesado nunca desde aquella fecha hasta hoy, que es una válida demostración y manifestación de ser inicialmente lleno del Espíritu Santo. Y por último, que resulta de una gran ayuda para el creyente como una fuente de fortaleza y un vehículo de edificación para la fe. Creo que el bautismo en el Espíritu Santo es un producto claro y definido de la gracia. Muchas iglesias enseñan que el ser lleno del Espíritu Santo automáticamente conlleva el hecho de la salvación en el momento en que la persona nace de nuevo. En esencia, eso es correcto. Una persona recibe el Espíritu Santo al ser salva. No hablamos, sin embargo, acerca de la obra de la gracia que es efectuada y del poder de regeneración que es introducido en la vida del antiguo pecador al momento de ser salvo. Hay una gran diferencia entre ser nacido del Espíritu y ser bautizado en el Espíritu. Creemos que existe una definida
y separada experiencia subsiguiente a la salvación. No consideramos que esta experiencia sea comparable ni simultánea con la salvación. Ello no hace a las personas, entre comillas, más salvas, ni las prepara mejor para el cielo, mas creemos que ello le brinda poder para el servicio. Y esta experiencia subsiguiente de que estamos hablando es el poderoso bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos 1:4, cuando Jesús se reunió con aquellos que habrían de contemplar su partida de la tierra, la Biblia dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Algunos han cifrado esperanzas en esta referencia a Jerusalén y han sugerido, cosa que resulta humorística, de que todo el mundo debe ir a Jerusalén si desea ser lleno del Espíritu Santo en la forma de la iglesia primitiva. Es evidente que quien haga tal recomendación está revelando su ausencia de conocimientos bíblicos. Una ocasión, cuando yo fui a Jerusalén con el hermano Alberto Rivera, todos querían bautizarse otra vez en el Jordán, como Jesús también se bautizó allí. Y otro también, cuando íbamos caminando ahí, me dijo que a ver si podíamos encontrar, a ver si a lo mejor encontráramos a Jesús también caminando aquí. No es lo correcto, ¿verdad? Así es que existe una razón por la cual Jesús dijo a sus discípulos que esperasen al Confortador en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén era literalmente la ciudad del rey. Este era el lugar apropiado para que el derramamiento inicial del Espíritu Santo tuviera lugar. Sin embargo, después de este incidente original, el Espíritu Santo descendería donde quiera que hubiera corazones sedientos y tratando de llegar hasta Dios. Así como también le contestó el Señor a la samaritana, ¿verdad? No es aquí, no está en el monte, no está en este lugar ni aquel, sino Señora, buscadores, adoradores, que le adoran en espíritu y en verdad, porque Dios es omnipresente. En el capítulo 10 de Hechos, versículo 24, se nos habla del centurión Cornelio en su casa de Cesarea clamando a Dios. Desde luego que para aquellos familiarizados con la palabra de Dios, es sobradamente conocido que el Espíritu Santo descendió entre los gentiles en aquel momento y ninguno de ellos tuvo necesidad de ir a Jerusalén. En el capítulo 9 de los Hechos, el apóstol Pablo estaba en las afueras de Damasco cuando el Espíritu Santo cayó sobre él. En Samaria, el Espíritu de Dios se derramó sobre aquellos a quienes Pedro y Juan habían puesto las manos. El capítulo 18 de los Hechos de igual manera menciona a los distritos de la Frigia y Galacia, en los cuales Pablo habló a los discípulos de Juan, quienes fueron más tarde llenos del Espíritu Santo. Eso lo vemos en el capítulo 19. Pero en el capítulo 18 también se habla de la iglesia en Corinto, y de hecho de todas las iglesias pertenecientes al movimiento de Dios en la tierra en esos días iniciales. Por ello resulta que cualquiera que intente aislar un pasaje individual de las Escrituras, lo vemos en Hechos 1:4, y trate de utilizar el mismo como una prueba de que los individuos deben ir a Jerusalén para recibir el Espíritu Santo, está de hecho ignorando la gran masa de evidencia en contrario de otras partes de las propias Escrituras. Pero regresemos a nuestro estudio de que el bautismo en el Espíritu Santo en una obra distinta de la gracia. Sí, lo sabemos que es una obra distinta. Vimos que las personas a que se refiere Hechos 1:4 ya eran salvas. ¿Sí me escuchó bien? Ya eran salvas. No existen dudas acerca de ello, aunque les fue dicho que esperasen la promesa del Padre. En Lucas 11:13, Jesús, hablando del Espíritu Santo, hubo de decir: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Así es que de estos pasajes y de otros más que pudieran también citarse, tenemos que la recepción del bautismo en el Espíritu Santo es una obra clara y definida de la gracia, y no un elemento en el proceso de la salvación. Por medio de la expresión obra de la gracia, queremos indicar que es precisamente un don de la deidad. Eso lo vemos en Hechos 2:38. Al igual que la salvación es una obra inmerecida de la gracia de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo es también obra de su gracia. También enseño que todas las personas son bautizadas en el Espíritu Santo después de la conversión. Ahí es donde me tiene el Señor congregándome como ministro. Esto desde luego es otra esfera de una tremenda controversia. Como antes hube de señalar,
Muchos enseñan que el Espíritu Santo llega automáticamente al momento de la conversión y que no es necesario buscar nada más o pedir otra cosa después de ello. En realidad nuestra relación con Dios está ahora perfeccionada. Existe mucho desacuerdo aún entre los no pentecostales al respecto de este tipo de doctrina. Muchos no pentecostales consideran que hay una saturación del Espíritu Santo después de la conversión y que la persona debe buscar al Señor para ser lleno de dicho Espíritu y además pedirlo. Al propio tiempo, sin embargo, ellos niegan que tal experiencia debe ser acompañada del hablar en lenguas. Con el fin de evitar cualquier desviación del tema original, vamos a confinar nuestra discusión a los fundamentos bíblicos de este asunto de la recepción del Espíritu Santo después de la conversión. Creemos que es teológica y bíblicamente correcto el expresar que la persona recibe el Espíritu Santo al momento de la conversión, pero también creemos que la acción del Espíritu Santo en la regeneración del corazón y la vida de la persona no salva es bien diferente de la del bautismo en el Espíritu Santo. Esta última es una actividad distinta y se manifiesta por un bautismo de poder. Enfatizamos de nuevo que existe una definida diferencia entre ser nacido del Espíritu y ser bautizado en el Espíritu. En Hechos 2:4 se describe como fueron todos llenos del Espíritu Santo. Se refiere a los 120 reunidos en el aposento alto. Sería completamente errado decir que tales personas no eran ya salvas. Ellos lo habían sido previamente. Entre esos 120 se incluían los 11 apóstoles, y de hecho el 12º que ya había sido escogido, Matías. Y también estaba María, la madre de Jesús. El Maestro había dicho a sus discípulos en Lucas 10:20, cuando estos se regocijaban porque los espíritus se les sujetaban, que se regocijarán más bien porque sus nombres estaban escritos en los cielos. Esto no nos confirma que ya habían sido salvos, con sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Así es, que todos ellos eran personas previamente salvas. Estaban ahora recibiendo este don adicional en cumplimiento con el mandato dado por el Señor en Hechos 1:4. Esto ahora no era para que fueran salvos, ni para que fueran más salvos, sino como bautismo de poder. Era definitivamente subsiguiente a la salvación. Leemos en el capítulo 8 de los Hechos acerca de Felipe, marchando a la ciudad de Samaria y predicando a Cristo a todos los del lugar. Y dice el versículo 6, escuchaba, ¿quién escuchaba? La gente, atentamente las cosas que decía Felipe. Se narra acerca de espíritus inmundos echados fuera y de muchos que fueron sanados. Había gran regocijo en la ciudad. Entonces el versículo 12 se relata cómo los samaritanos creyeron lo que Felipe predicaba con relación al reino de Dios y al nombre de Jesucristo, y cómo eran bautizados tanto hombres como mujeres. Esto es exactamente lo que la palabra nos dice que hagamos en Juan 3:16, en Romanos 10:9 y 10. Y en otra, cuando alguien hace eso, esa persona es salva. Así que esos individuos eran salvos, lavados en la sangre divina con sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces el versículo 14 del propio capítulo 8 habla acerca de los apóstoles que estaban en Jerusalén, quienes oyen de los samaritanos recibiendo la palabra de Dios. Los apóstoles enviaron a Samaria a Pedro y a Juan. En el versículo 15 se nos dice que Pedro y Juan oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahora bien, si una persona recibe todo al momento de la conversión, entonces, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Por qué Pedro y Juan se encontraban en el sitio? ¿Cuál era el propósito de ir hasta allá a predicar del Espíritu Santo y orar por ellos, si ya automáticamente habían recibido todo al momento de la conversión, como es enseñado por algunos en estos días? La Biblia dice en el versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ¿qué? El Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, ninguno de ellos había sido lleno del Espíritu Santo.
Ellos eran salvos, habían sido bautizados en agua. Entonces el versículo 17 expresa que le habían sido impuestas las manos y que entonces, solo entonces, fue que recibieron el Espíritu Santo. El capítulo 9 de los Hechos describe la conversión de Saulo de Tarso, o sea, Pablo. Y el versículo 12 relaciona la orden dada por Dios a Ananías de ir y orar por Pablo e imponer sus manos al mismo para que recobrara la vista. Como vemos, Ananías no recibió esa orden de imponer las manos a fin de que Pablo fuera salvo, porque Pablo ya había sido salvo cuando aceptó al Señor Jesús como su Salvador, como resultado de su gran visión en el camino de Damasco, y que se reseña detalladamente los versículos 3 al 7 del citado 9 capítulo. El versículo 17 nos dice cómo Ananías, al llegar junto a Pablo, le llamó, escuche bien, hermano Saulo. Él no habría hecho tal cosa de no haber aceptado a Pablo ya a Jesús, mas Pablo lo había hecho y era salvo. Su nombre estaba escrito en el libro de vida del Cordero. Él había sido lavado en la sangre del Redentor. Ananías fue enviado allí para orar por él a fin de que recuperara la vista, ya que Pablo había sido cegado por la visión luminosa del camino y además que para que fuera lleno del poder del Espíritu Santo. Quiero repetir de nuevo. Si una persona es bautizada en el Espíritu Santo al momento de la conversión, ¿qué estaba haciendo Ananías allí y por qué estaba orando por Pablo? Creo que todo esto prueba de manera concluyente que el bautismo en el Espíritu Santo no tiene lugar al momento de la conversión, sino que es un acto subsiguiente a la salvación. En el capítulo 10 de los Hechos pudiera parecer que el derramamiento del Espíritu Santo tuvo lugar casi inmediatamente después de la conversión. Tal ocurrencia es muy común aún en nuestros días. El capítulo 19 del propio libro de los Hechos nos ofrece al apóstol Pablo cuando hablaba a los discípulos de Juan en Éfeso. Él les preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Él entonces procedió a explicarlos. Y en el versículo 6 se dice que impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Vamos a esclarecer perfectamente este punto. Todo cristiano recibe el Espíritu Santo de adopción divina al momento de su salvación. Y eso lo vemos en Romanos 8:9 y 8:14 al 16. Esto, sin embargo, no era a lo que Pablo se refería cuando hablaba a los discípulos de Juan en Éfeso. Él preguntaba por el bautismo en el Espíritu Santo que Juan había predicado, describiendo cómo Jesús los bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Lo vemos en Juan 1:31 y 34 y Hechos 1:4 y 5. Esto nada tiene que ver con el nuevo nacimiento por medio del Espíritu. Él se refería al otorgamiento de poder para el servicio. Cuando leemos esto, podemos ver que una persona puede ser salva por la sangre de Jesús y creer en esa salvación, y aún estar en completa ignorancia del bautismo en el Espíritu Santo. Está perfectamente expresado que esa era la situación en este caso, y millones se encuentran en idénticas condiciones hoy. Ellos han sido salvos por la sangre de Jesús, aunque saben muy poco o nada del bautismo en el Espíritu Santo. Leemos, por ejemplo, en Juan 14:17, aquí Jesús afirma de manera categórica que un pecador no podría recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es totalmente imposible. El vaso debe ser previamente purificado, ¿no?, a través de la experiencia del nuevo nacimiento. Y solo entonces el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, podrá ser acogido. En consecuencia, esos individuos que insisten en que una persona automáticamente recibe todo el momento de la salvación y que no tiene que buscar nada más del Salvador, no están interpretando correctamente la palabra de Dios. Hay una experiencia después de la salvación y ella es el bautismo en el Espíritu Santo.
Y el punto que deseo enfatizar es que esta debe ocurrir subsiguiente a la salvación. No es simultánea, debe seguir a la salvación, aunque en ciertos casos ocurre casi inmediatamente después de haber nacido de nuevo. Y aún más, la persona debe pedir para recibir esta segunda experiencia de la gracia. Esta no es ninguna dádiva automática de nuestro Padre Celestial. Esto es algo que cada creyente debe buscar después de nacer de nuevo. Sin embargo, él no lo recibirá hasta que haya renacido. Ni la iglesia que enseña, ni el pastor que predica que la persona recibe todo al momento de la conversión coinciden con las declaraciones de la palabra de Dios. El hecho triste, sin embargo, es que la mayoría de las iglesias en este país y en la mayoría de los países aparecen guiando a las personas por senderos atractivos, diciéndoles que son salvos y que tienen todo lo que Dios les puede ofrecer. En realidad nadie ha podido tenerlo todo nunca. Uno debe continuar creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Y entonces, desde luego, viene la gran experiencia que hemos estado discutiendo, el poderoso bautismo en el Espíritu Santo que Jesús en Hechos 1:4 ordenó, ¿sí me escuchó bien? Ordenó a sus seguidores que esperaran recibir. Y una vez más, vamos a ratificar lo siguiente. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que sigue a la salvación y debe ser buscada. No viene al creyente automáticamente. ¿Cuál es la evidencia inicial de que una persona ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cómo puede uno decir que éste ha sido recibido? Enseñamos de acuerdo con la palabra de Dios que la única manera como uno puede asegurar que ha sido bautizado en el Espíritu Santo es por la manifestación de hablar en otras lenguas según el Espíritu le da que hable. Existen un número adicional de señales que veremos después, pero creemos que las lenguas constituyen la señal inicial y la evidencia que tiene lugar en la vida del creyente al momento que es bautizado en el Espíritu Santo. Y ahora examinemos la palabra de Dios para confirmar esto. Hay por lo menos 5 incidentes diferentes en el libro de los Hechos que describen a personas bautizadas en el Espíritu Santo. Esos incidentes abarcan un periodo de más de 20 años. Además, hay una larga disertación concerniente con el uso de las lenguas en el capítulo 14 de la Epístola a los Corintios. Hablemos de referirnos a esta un poco más adelante. Pero antes de mirar a la palabra de Dios en relación con nuestra comprensión de lo que dice acerca del hablar en lenguas, veamos algunas de las evidencias que otros han propuesto, evidencias, entre comillas, para demostrar el ser lleno del Espíritu Santo. Algunos usan sencillamente la afirmación de Hechos 1:8 como una señal, entre comillas, de que la persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo. En otras palabras, testimoniando a los que no son salvos y ganando almas para Dios. Consideran es la mejor evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Esto debemos decir no es realmente bíblico. Antes que nada, Hechos 1:8 no significa lo que algunos reclaman como su significado. Jesús dijo en el cuerpo de ese versículo, número 8, y me seréis testigos. Él no dijo, seréis testigos por mí. Él dijo, me seréis. Esta expresión es indicativa de que el individuo habría de ser más y más como el Señor Jesucristo. Actuaría como Él, obraría como Él, enfrentaría las situaciones en la forma que Él lo haría y que en definitiva sería una persona representando a Cristo en la tierra. Esta es una de las razones primarias para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Hacer a la persona como Cristo, o sea, entre comillas, serle testigo en sí mismo, como humo de construir el Señor la frase. Ahora bien, nosotros no deseamos ni por un instante disminuir la significación del ganar almas. La salvación de las almas es una de las más importantes funciones sobre la tierra y ciertamente creemos que el bautismo en el Espíritu Santo ayuda a una persona a ser un mejor testigo de Cristo. Nosotros no podemos, sin embargo, atribuir caprichosos significados a las Escrituras con el objeto de probar un punto. Miremos esto desde otro ángulo. Si el ser testigo para otros y ganar sus almas para Jesucristo, grande y maravilloso como es,
resulta una evidencia de que uno ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál sería la valoración que podríamos hacer de Hudson Taylor? Él trabajó en China por muchos años y no pudo más bien ganar ni siquiera un alma. Ninguna persona que haya sabido de su vida, de su consagración, su dedicación, su sinceridad y de su carga de trabajo puede sencillamente mirar a los resultados para evaluar su carácter cristiano. Sin embargo, ese resultado se propone como vara de medida, como evidencia o confirmación del poderoso bautismo en el Espíritu Santo. ¿Podríamos nosotros llegar a la conclusión de que Hudson Taylor no recibió el bautismo en el Espíritu Santo solo por haber trabajado en una tierra extraña que no mostró resultados espectaculares en la esfera de ganar almas para Jesucristo? ¿Y qué dejaríamos, por ejemplo, para los desafortunados individuos que están incapacitados físicamente y no pueden tocar a otras puertas y realizar acciones necesarias para ganar almas? Vamos por ello a decir que tales personas no pueden ser llenas del Espíritu Santo solo porque sus impedimentos físicos no les permiten, por ejemplo, hablar por teléfono o viajar. El solo pensar repugna a la sensibilidad cristiana. El testimonio, por maravilloso que sea, y el ganar almas, por importante que sea, no son signos o evidencias de que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Los tales son labores para la obra del Señor en las cuales todo cristiano debe verse comprometido. Pero en ninguna forma pueden ellas documentar el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Deben los individuos o los comités juzgar a otros basados en sus vidas o las maneras como dicen amén o aleluya en la iglesia, usando tales cosas para determinar si son llenos del Espíritu Santo? Creo que todo ello resulta tonto y debe ser desechado y puesto a un lado. ¿Debiera alguien, por su gran preparación en la palabra de Dios, ser considerado como bautizado en el Espíritu Santo? ¿Debiera esto reconocerse como evidencia de ser lleno del Espíritu? ¿O podríamos ir aún más lejos y juzgar la efectividad de su predicación? Si ha llevado a cabo un gran programa de edificaciones, o ha aumentado la membresía, o ha organizado un melodioso coro. Por supuesto, la necesidad de tales criterios de evaluación resultan obvios. Hay algunos que dicen que la demostración de un gran gozo es evidencia de que la persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Esto tampoco es verdad. Hechos 8:8 expresa que había gran gozo en Samaria. Las personas allí habían experimentado un gran gozo al ser salvos y ser testigos de los diferentes milagros realizados por Felipe. No resulta raro que la euforia acompañe a la salvación, pero esto solo no es evidencia de haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Aún después de esta ola de gran gozo que llenó los corazones de estas personas en Samaria, Pedro y Juan tuvieron que venir y orar para que ellos recibieran el Espíritu Santo, en cuya oportunidad sí lo recibieron. ¿Por qué no puede todo el mundo ver que tales evidencias son simplemente humanas y como tales, entre comillas, hechas por el hombre? Y simplemente eso. ¿Por qué no aceptan lo que Dios ha dado y se muestran satisfechos con sus interpretaciones? Si hiciéramos esto, no nos veríamos por más tiempo en desvíos proverbiales y de consiguiente en problemas. Así es, que veamos ahora lo que la Biblia dice sobre las evidencias. En Hechos 2:4, ¿qué nos dice? Este versículo en particular expresa que, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pienso que esto no necesita explicación, mi querido hermano. Es muy conciso. En el capítulo 8 de los Hechos, Pedro y Juan vinieron a Jerusalén y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Aquí no se dice nada acerca de hablar en lenguas, pero se expresa, en los versículos 18 y 19, que Simón el mago, escuche bien, vio que a través de la imposición de manos por los apóstoles, el Espíritu Santo fue dado a los samaritanos. Él entonces ofreció dinero a los apóstoles para poder disfrutar de dicho poder. Esto es, el de imponer las manos en las personas
a fin de que recibieran el Espíritu Santo. Creo que es obvio que este codicioso individuo no hubiera ofrecido su dinero de no haber existido una manifestación tangible de los resultados. Si la imposición de manos no hubiera tenido una visible evidencia subsiguiente, ¿por qué habría él de ofrecer dinero a los apóstoles por su secreto, entre comillas? La única conclusión correcta es que los recipientes hablaron en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 9:17. Cuando Ananías impuso sus manos sobre Pablo, que luego habría de convertirse en uno de los más grandes apóstoles. La Biblia dice en el versículo 18 que recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Y no dice nada de hablar en lenguas. Pero más tarde, en 1 Corintios 14:18, Pablo habría de exponer: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Así, la evidencia en el presente caso es que el apóstol Pablo habló en otras lenguas al ser bautizado en el Espíritu Santo. Hechos 10:44, la Biblia describe en este capítulo de los Hechos, las circunstancias en que el Espíritu Santo cayó en la casa de Cornelio. Las Escrituras expresan que los hermanos judíos se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces en el versículo 46 se nos dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En Hechos 19:6, este pasaje observa: y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora bien, en tres de las porciones antes expresadas, donde las experiencias están relacionadas con el particular de ser llenos del Espíritu Santo, consigna que ellos hablaron en otras lenguas. Y la palabra, a más de ello, nos dice: solo con el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y eso lo vemos en Deuteronomio 19:5. Uniendo esto con las evidencias sobreentendidas, discutidas con relación a los otros dos incidentes, o sea, en Hechos 8 y Hechos 9, podemos arribar a la conclusión de que ellos también en tales casos hablaron en otras lenguas. Yo creo que cualquiera que busque honestamente la verdad estudiando la palabra de Dios sobre estos particulares tiene que convenir en que algo sucedió cuando los individuos fueron llenos del Espíritu Santo. Que algo evidentemente tenía que estar hablando en otras lenguas según el Espíritu de Dios les daba que hablasen. Hechos 2:4 dice: y comenzaron a hablar en otras lenguas. En Hechos 10:46 se expresa: porque los oían que hablaban en lenguas. Hechos 19:6, y hablaban en lenguas. Y Efesios 5 del 18 al 19, hablando entre vosotros. ¿Por qué las lenguas? Primero debemos formular la pregunta de qué hay detrás del hablar en lenguas. Algunos se han expresado despreciando de este maravilloso don, diciendo que no es más que un balbuceo, un parroteo, una jeringosa incoherente, y una repetición y repetición. De cualquier modo, uno debe ser muy cuidadoso de decir alguna cosa acerca del Espíritu Santo, o algo que esté relacionado con el Espíritu Santo, porque el hablar en lenguas no es ninguna cháchara, ningún rezongar, ni tampoco una jerga incoherente. Esta experiencia es siempre un lenguaje hablado en alguna parte del mundo y conocido por sus habitantes de este mundo y del cielo. Tenemos una visión de ello en el 2 capítulo de los Hechos. En el mismo se habla del día de Pentecostés, que era una festividad hebrea, y como millares de judíos habían venido a Jerusalén desde distintos lugares de Israel y de otros diferentes países. La Biblia nos dice en el versículo 5 de ese capítulo que había varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Desde luego se está refiriendo al mundo conocido de esos días. Dice que se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces pasan las Escrituras a relacionar los allí presentes, que incluían partos, medos, elamitas y 13 grupos nacionales más. Sin embargo, todas esas diferentes personas coincidían al expresar: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Lo vemos en el versículo 11. Ahora bien, esas personas no estaban predicando a los allí reunidos para ser salvos. Ellos estaban meramente alabando al Señor en otras lenguas.
hablaban lenguas que nunca habían aprendido. Algunos escépticos han tratado de explicar esto diciendo que los 120 habían aprendido ciertas lenguas. En otras palabras, que de repente ellos se habían convertido en lingüistas y estaban alabando a Dios en otros idiomas que no eran ni el arameo, el hebreo o el griego, que constituían las lenguas locales. Esto, como debemos suponer, no es cierto, ya que estas personas eran galileos, sin una mayor educación y nunca habían estudiado lenguas. Por supuesto, esto siempre sucede cuando alguna persona habla en lenguas. Existen cientos y quizá miles de dialectos en este mundo, y muchos de ellos suenan extraños a nuestros oídos. Desde luego que no resultan extraños para aquellos que lo hablan rutinariamente. Así es que no puede llamarse parloteo, cháchara o jerga, ya que constituye un idioma que es hablado en alguna parte del mundo, pero que no es ni hablado ni entendido por el individuo que está lleno del poder del Espíritu Santo. Y podemos ver también que siempre que llegaba la oportunidad de predicar a aquella multitud acerca del Señor Jesucristo y hacer un llamamiento para ser salvo, Simón Pedro, según se reseña en Hechos 2:14, no continuaba hablando en otras lenguas. Entonces él lo hacía en el lenguaje usual de aquellos días, que era bien el arameo o el hebreo, que desde luego todos los presentes entendían. Es fácil comprender por qué tantos podían entender la lengua hebrea, siendo hebreos ellos mismos y constituyendo el idioma del país en que residían. Es también muy posible, como sucede en nuestros días, que muchos de los 120 sabrían más de un idioma, pero la lengua hablada en el momento de ser bautizados en el Espíritu Santo no era un lenguaje conocido por ellos, era un don sobrenatural de transmisión concedido por dicho Espíritu que siempre acompaña al bautismo. De esta manera las lenguas se refieren a idiomas conocidos en esta tierra o en los cielos. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 1, el apóstol Pablo dijo: si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, él está refiriéndose a hablar en otras lenguas, sobre lo cual habría de brindar una extensa lección poco después del capítulo 14, y él usa el vocablo angélicas, señalando la posibilidad de que en ciertas oportunidades las lenguas habladas pueden ser un idioma de ángeles. No quiero ser contencioso sobre este particular. No estoy absolutamente seguro sobre el mismo, pero esto podía muy bien ser lo que Pablo quiso significar. Inmediatamente veamos un poco más por qué Dios escogió las lenguas. Y para comenzar, debo dejar aclarado que no soy Dios, ni reclamo tener acceso al pensamiento de Dios. Seguramente que Él tuvo muy buenas razones para realizar todo lo que hizo concerniente al milenio. Ello fue profetizado por Isaías y citado en 1 Corintios 14:21, donde se expresa: en la ley está escrito en otras lenguas, y con otros labios hablaré a este pueblo. Isaías habría de agregar que ni aún así ellos oirían al Señor. Como podemos ver, esto es una terrible acusación, pero es lo que está sucediendo hoy en día. Sin embargo, daré algunas de las razones por las cuales Dios eligió hablar en otras lenguas como la señal inicial de evidencia de que alguien había sido bautizado en el Espíritu Santo. Como mencioné previamente, muchos dicen que esto no es de ningún beneficio por tratarse solo de balbuceos. Sin embargo, si ello es introductorio del Espíritu Santo, como creemos que la Biblia lo demuestra, entonces tal señal se convierte en algo de suprema importancia. Primero que nada, la experiencia es siempre una emisión sobrenatural que tiene lugar cuando la persona es bautizada en el Espíritu Santo. Esta puede ser ejercitada por la fe, pero no es una actividad de orden individual. Viene del Señor Jesucristo y fue prometida desde tiempo inmemorial por Isaías, lo cual documenta su tremenda importancia. De una cuidadosa lectura de Isaías 28:11 y 1 Corintios 14:21,
Podría inferirse que cuando los hombres hablan en otras lenguas, en realidad Dios está hablando por medio de ellos a las personas. Sin discusión alguna, toda cosa adquiere una tremenda importancia cuando comprobamos que se trata de una dádiva de Dios. Esta es una evidencia singular para todo el mundo. No viene a constituir prueba para un país y cosa distinta para otra parte del mundo, como ciertos necios insinúan. Esta es una misma evidencia en todas partes. Fue la misma en los días del Nuevo Testamento como lo es hoy. Es idéntica a través de los tiempos y de las distancias, lo cual lo convierte en una excelente evidencia. Si estamos dispuestos a examinar la misma sin prejuicios. En el momento en que el bautismo en el Espíritu Santo llega a la persona, esta comienzan a hablar en lenguas. Lo mismo sucede con todos los que tienen tal experiencia. Esto no requiere ninguna interacción con otros individuos. Es una actividad estrictamente personal entre el creyente y Dios mismo. Siempre acontece de manera instantánea, es decir, al momento en que el bautismo en el Espíritu Santo ocurre. Existen otras razones por las cuales estoy cierto de por qué Dios escogió las lenguas como evidencia, pero en realidad no es mi posición ahora el cuestionar esta elección de Dios. Él hizo la selección y es nuestra responsabilidad, totalmente, es nuestra, el aceptar lo que Dios ha establecido y sentirnos emocionados y gozosos con ello. Muchos se han formulado esta pregunta: ¿de qué puede servir o en qué puede ayudar a alguien? Algunos predicadores hacen la pregunta y se ríen. Desde luego, los que tal cosa indagan están demostrando su falta de conocimiento en el asunto. Se alcanzan muchos beneficios cuando una persona habla en otras lenguas, y nos atreveremos a enumerar algunos de ellos específicamente. Pienso que es bien aparente, Hechos 2:4, que Dios nos está diciendo de manera clara que al momento en que las personas son llenas del poder del Espíritu Santo, ellas en esa oportunidad empiezan a hablar en otras lenguas según el Espíritu les da que hablen. Y si las lenguas sirven para introducirnos al Espíritu Santo como lo creemos, la actividad se torna de extrema importancia en la gran obra de gracia que resulta para los corazones y la vida de los creyentes. En Isaías 28, al darse la profecía concerniente con el Espíritu Santo, versículo 11 y 12, citada por Pablo en 1 Corintios capítulo 14, él hace referencia a algo de una gran importancia. Dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Solo aquellos que han experimentado el bautismo en el Espíritu Santo y que hablan devotamente en otras lenguas todos los días pueden entender lo que esto significa. Es como un recargar espiritual de las baterías del individuo. Judas habla de esto en el versículo 20 de su corta epístola, cuando utiliza la frase edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. De ello hablaba. Este es el refrigerio que levanta espiritualmente. Romanos 8:26 nos expresa: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En el griego se dice que no pueden ser articulados en voz normal o natural. Desde luego que esto se refiere al hablar en otras lenguas. Nos ayuda a orar. Cuando no sabemos cómo orar con referencia a determinado problema, esto resulta a menudo porque no comprendemos o reconocemos la complejidad del problema. Así es que cuando vamos ante Dios en una forma natural, nosotros solemos pedir que lo que vemos como una solución, pero de hecho no lo es. Pero al orar en el Espíritu en otras lenguas, no solo esto constituye un refrigerio, sino que Dios en realidad es quien enuncia nuestras plegarias de tal manera que guíen a una completa solución. El Espíritu Santo obra en nuestros corazones y dice cosas al Padre Celestial donde no sabíamos qué decir ni cómo decirlas. Por lo tanto, el Santo Espíritu de Dios realmente intercede por sus santos de acuerdo con la voluntad del Padre. Esta expresión, una señal para el incrédulo,
tiene varios significados. Uno de ellos es que constituye un aviso al no creyente, o a los que no saben o no entienden, de que el individuo ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, el hablar en otras lenguas es la señal que hemos estado tratando a través de este mensaje. Es asimismo la manifestación del poder y la presencia de Dios es un signo inequívoco que Dios está obrando poderosamente y que el incrédulo debe ponerse a bien con Dios. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 14:4, el apóstol Pablo consigna que el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Esto resulta extremadamente necesario hoy, como antes mencionamos. La experiencia fortalece al creyente, edifica su fe y lo exalta, no en su egoísmo. El Espíritu Santo nunca hace eso, sino en la forma en que el creyente debe ser exaltado. El Espíritu siempre hace esto de manera perfecta y saludable, y nunca comete la equivocación de edificar al creyente en una forma que pueda corromper su ego carnal. Esto es lo que podemos llamar edificación perfecta, y por ello es que resulta tan necesaria. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, verso 14, el apóstol Pablo nos dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Su espíritu, pues, se une de esta manera al Espíritu Santo, buscando la faz de Dios en una manera apropiada. En consecuencia, este es un medio divino de comunicación. Hace la vida de oración mucho más efectiva e infinitamente más poderosa. Como ya hemos tratado en Romanos 8:26, hay muchas oportunidades en que no sabemos orar por determinadas cosas. Estoy persuadido de que en muchas ocasiones el cristiano pide cosas que no debiera pedir. Cuando oramos en el Espíritu, sin embargo, nosotros eliminamos automáticamente todo egoísmo de la oración. En otras palabras, al orar en el Espíritu, nosotros pedimos de acuerdo con lo que es la voluntad de Dios y no la nuestra propia, como dice la primera carta de Juan 5:14. Desde luego que existen muchas otras razones que pudiéramos señalar en favor de hablar en otras lenguas, y mucho más se podría debatir sobre los beneficios que de esto se derivan. Un hombre en cierta oportunidad hizo la siguiente pregunta: ¿tengo que hablar en lenguas para ser bautizado en el Espíritu Santo? Mi respuesta fue: no, señor. No tiene que hablar en lenguas para ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero cuando sea bautizado en el Espíritu Santo, usted hablará en lenguas. Tal respuesta podrá causar sorpresa a algunos, pero usted puede ver que este individuo estaba concentrando su pensamiento en las lenguas más que en el Espíritu Santo. Debemos evitar esto. Las lenguas son importantes, pero uno nunca indaga por las lenguas originalmente. Uno pide inicialmente al Espíritu Santo, y entonces las lenguas seguirán automáticamente. Nosotros enseñamos y predicamos que todo recipiente del Espíritu Santo, sin excepción alguna, habla en otras lenguas al ser bautizado en el Espíritu Santo. Considero que Hechos 2:4 confirma claramente esto. Sin embargo, muchas personas parecen confusas con respecto a la evidencia inicial de la recepción del Espíritu Santo, que consideramos es el hablar en otras lenguas y el don de lenguas, que es uno de los 9 dones del Espíritu. Esas son dos entidades diferentes. Tenemos que admitir que todas las cosas que recibimos de Dios constituyen un don, un regalo, pero existen diferencias entre el hablar en otras lenguas, en nuestra devoción particular de alabanzas al Señor, que puede hasta incluir el orar en el Espíritu, y el don de lenguas, tal como aparece detallado en 1 Corintios 12:10. Esto confunde a muchas personas, así es que trataré de aclarar la diferencia. Podrá lucir un poco oscuro al principio, pero creo que usted lo comprenderá a medida que reflexione sobre ello cuidadosamente. Una persona puede hablar en lenguas cada día de su vida y sin embargo no tener el don de lenguas. Vamos a admitir que lo que él posee es un don, pero recuérdese que estamos debatiendo la oración personal en lenguas. Ahora bien, él pudiera orar cada día, o cada hora si prefiere, en sus devociones al Señor. De otra manera, el don de lenguas que Pablo detalla en 1 Corintios 12 es uno de los 9 dones del Espíritu.
Su utilización es completamente distinta a la del individuo que ora en lenguas. Esto es completamente diferente y las personas no deben confundirlas. Algunos preguntan por qué la palabra de Dios no nos expresa que no todos hablan en lenguas. Y eso es precisamente lo que la Biblia dice. Pero no se refiere al hablar en lenguas. Esta parte está refiriéndose al don de lenguas, como uno de los 9 dones del Espíritu. En 1 Corintios 12, comenzando con el versículo 28, el apóstol Pablo describe cómo Dios repartió los dones en la iglesia. Entonces, él formula la siguiente pregunta. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidades? Ahora resulta obvio que la respuesta a todas dichas preguntas constituye un no rotundo. No todos son apóstoles, no todos son profetas o maestros, o no todos hacen milagros. Y la próxima pregunta de Pablo es, ¿hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Tomando como guía los precedentes ejemplos, la respuesta lógica es no. No todos hablan en otras lenguas, no todos interpretan. Así, ¿qué es lo que pasa? Bien, resulta evidente que el don de lenguas, como uno de los 9 dones mencionados, apóstoles, profetas, maestros, a los que hacen milagros, a los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas y a los que interpretan, no es un don universal mayor que los otros 9 dones mencionados. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, el hacer milagros, la profecía, discernimiento de espíritus, las lenguas y la interpretación de ellas. Algunos dicen que las lenguas cesarán, según lo que aparece consignado en 1 Corintios 13:8, y tratan de usar ese pasaje para insinuar que cuando la palabra de Dios se torne en una realidad, esto sea, cuando la Biblia fuere compilada, no habrá necesidad de hablar por más tiempo en lenguas. Ellos aducen que la iglesia primitiva tenía muchos cristianos inmaduros, no desarrollados completamente, y que las lenguas constituían una necesidad. Entonces, de acuerdo con el punto de vista de estas personas, siendo los cristianos maduros en el Señor, no es necesario el hablar en lenguas. Esta apreciación, desde luego, es ridícula, como trataré de demostrarlo. El apóstol Pablo, en el capítulo 13 de 1 de Corintios, está hablando acerca del amor. Él dice en el versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Algunos aducen que él está hablando en esa parte, cuando venga lo perfecto, acerca de la Biblia. Resulta más que obvio que Pablo estaba refiriéndose a la venida del Señor Jesucristo para iniciar el reinado del milenio. Pablo continúa en el versículo 12, hablando de que ahora vemos por espejo, oscuramente, pero que entonces veremos cara a cara. Es evidente que esto se refiere al momento en que el Señor regrese, cuando no habrá más necesidad de las lenguas, ni de interpretaciones, ni de profecía, ni de cosas de tales naturalezas, porque el príncipe de paz estará aquí personalmente. Él es lo perfecto, la personificación de todas las cosas buenas. Pablo igualmente menciona en este versículo que el conocimiento cesará. Ahora bien, algunas de esas personas que usan este versículo como prueba, según ellos, entre comillas, de que las lenguas cesarán cuando la Biblia sea compilada, rehúsan formularse la pregunta de si la ciencia también cesará al mismo tiempo. Desde luego nosotros necesitamos ciencia. La misma no ha cesado en nuestros días, y Pablo está meramente expresando que cuando Jesucristo venga y nosotros como santos de Dios estaremos en nuestros cuerpos glorificados, entonces tendremos perfecto conocimiento, ciencia, y no tendremos necesidad de continuar aprendiendo como lo hacemos hoy. En tal oportunidad no habrá necesidad tampoco de hablar en lenguas. Muchas de las necesidades actuales no serán entonces necesarias. Por ejemplo, han existido muchas oportunidades en que he llorado y suplicado al Señor pidiendo su perdón por algo que he hecho o dicho erróneamente. Cuando el Señor regrese no tendremos que hacer tales cosas más. Pablo lo que dice es que el amor nunca dejará de ser. Él siempre permanecerá. Necesitamos amor hoy. Lo necesitamos ayer y lo necesitaremos mañana. Aun cuando Jesús vuelva, el amor será el fundamento, la piedra angular, la base de todo lo bueno, porque Dios es amor. En conclusión,
No he podido cubrir todo lo que debía sobre esta materia, pero esto tiene tan largo alcance que ocuparía un volumen mucho más, veces más grande que este estudio, tan solo para arañar la superficie del tema. Pero creo haber sido capaz de ayudar y de instruir a aquellos que pudieran estar confundidos con el asunto tratado. Así es que vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor. Así es que, como cierta persona muy sagaz hubo de decir, escuche bien, aquellos opuestos al bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, tienen un argumento. Aquellos que lo han recibido, tenemos una experiencia. Así es que, mi querido hermano y hermana y amigo que me escucharon, agradezco a Dios por el apoyo que me brindó el Espíritu Santo y a cada uno de ustedes por la atención a este mensaje. Vuélvalo a escuchar con atención y verá que el poder del Espíritu Santo lo necesitamos. Que Dios me lo siga bendiciendo y así me despido de ustedes, su pastor y su amigo Carlos Parga.